Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, a todos los miembros de la Escuela de Espiritualidad de Rancagua y a todos los que nos seguís desde otros lugares de Latinoamérica, incluso de Europa, Italia, España y aquí en Latinoamérica de Colombia, Ecuador, Chile. Bien, un entrañable abrazo desde aquí y un deseo sincero de que este coronavirus que todavía nos tiene encerrados a todos no alcance a ninguno de vosotros. El tema de hoy es los vicios de la oración. Creo que será un tema breve. Es decir, si la oración es un estado de amor, si es un estado, está diciendo que Cristo le pide al hombre oración continua, un acto continuo de oración, y que esto es posible, porque no le pediría algo que no fuera posible. Y lo que se denuncia es que lo que vemos todos, experimentamos todos en nuestra vida interior, es que si hay alguien siempre en diálogo conmigo. Es decir, yo soy una persona en oración constante. Lo que pasa es que mi diálogo muchas veces no tiene solidez, no tiene valor y desde luego no tiene valor sobrenatural. Por tanto, este capítulo afrontará entonces lo que no es la verdadera oración para considerar su manera espiritual. Lo cierto es que la oración tiene dos medidas. Natural. Todos los seres humanos son oración, porque Dios está presente constitutivamente en el espíritu de cada uno de ellos, de todos absolutamente sin excepción alguna, y por tanto Dios es el interlocutor primero de todo ser humano y a través de toda nuestra vida. Por tanto tiene dos medidas, una natural y otra sobrenatural. Sobrenatural quiere decir sobre nuestra naturaleza y en conformidad con la naturaleza de Dios. Dios está presente constitutivamente, Dios dialoga conmigo. Habría que pensar, lo hemos dicho otras veces, ¿verdad?, qué diálogo era el que Dios tenía con Adán y Eva, cuando todavía no habían cometido ningún pecado, en fin, tenían un alma inmaculada, un alma no manchada con nada, y Dios, que es amor y había puesto en ellos en el amor, pues dialogaba a través del amor. Dice que bajaba todas las tardes a pasear con ellos en el jardín del Edén, del paraíso, y a dialogar con ellos, que pues no estaban codificados todavía los lenguajes. El lenguaje que Dios hablaba, pues ese es el lenguaje que está en el fondo, metafísicamente, de cada uno de los seres humanos, y que después se expresa exteriormente con una serie de, vamos a llamarlos ruidos, que son palabras, y que hacemos ruidos distintos para decir siempre lo mismo. O sea, si en español se dice sí, pues en inglés yes y en francés oui. Hacemos ruidos distintos para decir exactamente lo mismo, pero hay un lenguaje, más allá de los lenguajes, que tendría que ser en nuestra vida también hecho a imagen y semejanza del lenguaje de las personas divinas. Tres expresiones han tenido amplia divulgación en nuestra Iglesia sobre la oración. El vocalismo, que es el más común, la oración vocal, el mentalismo y el afectismo. Las tres expresiones, vocalismo, mentalismo o pensativismo y afectismo, no son verdadera oración. Cristo ha ordenado una oración sin tregua, una oración constante. Ahora, el hombre no puede hacer sin interrupción oración según las expresiones de vocal, mental y afectiva, sin incurrir con gravísimas consecuencias en un estado de contranaturaleza. Todavía más, no puede abusar de tales acciones sin experimentar serios y tenaces trastornos en su síndrome religioso psíquico. El mandamiento de Cristo, como decíamos antes, supone en consecuencia un hecho implícito. El hombre posee un acto que le es constante porque es de su esencia. Es decir, puedo hacer oración constantemente sin que sea vocal, mental o afectiva. El vocalismo
es un modo de hacer oración. Atención, no todo lo que es el vocalismo es vicio de la oración. Por ejemplo, cuando recitamos el Padre Nuestro o las oraciones durante la misa juntos, las tenemos que hacer juntos, pues las tenemos que hacer vocalmente, ¿verdad? Bien, esa misma oración que estoy haciendo vocal, tengo que entrar en ella, estoy hablando con mi Padre Celestial, no es, cuando hago el Padre Nuestro, estoy hablando con Él. O sea, no es que estoy hablando así, sin más, y ahí sí que sería vocalismo. Ahí sí que sería convertir la verdadera oración, la intimidad con Él, en el que le hablo de esto, de aquello y del otro, sería convertirlo en pura voz, sin más. Es decir, termino la oración y me quedo justificado porque la he dicho, pero no sé ni siquiera a quién se la he dicho. Por tanto, el vocalismo es un modo de hacer oración que apoya en la voz y en el psíquico de la voz el atributivo que tiene propio el espíritu, como distinto del alma. Ustedes saben, y hemos hablado siempre, de esto creo que lo denuncia Cristo en el Evangelio claramente, cuando habla del alma dice que hay que aborrecerla. Cuando habla del espíritu, en la cruz dice, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. La Virgen María en el Magnificat dice, pues mi alma glorifica al Señor y mi espíritu exulta en Dios mi Salvador. La misma Virgen María en el Magnificat hace una distinción entre el alma y el espíritu. ¿Qué es el alma? Pues el alma es la psicología humana. Eso que hoy diríamos psicología humana es nuestra alma. Nuestro cuerpo es evidente cuál es. Y nuestro espíritu, pues es lo que Dios infunde, es el ente que Dios infunde en el instante mismo de la concepción y que además se presencia en él. No es que lo deja vacío, sin contenido. Y le aporta al espíritu todo lo que es él. Por eso estamos hechos a imagen y semejanza de las personas divinas, porque en el espíritu tenemos, a imagen y semejanza de las personas divinas, todo aquello que en ellos es divino y que en nosotros, por ser finitos, es místico, digamos místico o ontológico. La concepción vocalista no rechaza absolutamente hablando las llamadas mental y afectiva, pero sí que las pospone. Es seguramente el vicio más común dentro de la oración católica. Las pospone o las sujeta a la hora de obedecer el precepto vocalista. Este sistema es lógico consigo mismo. Si apoya en la voz su valía moral, cumplido su ejercicio, hay que suponer que el orante ha cumplido moralmente con su oración. Solo hay que proporcionarle a este ser humano, entonces, a este vocalista, abundantísimos y autorizados textos para que los vocalice, los recite o los rece. Pero claro, hemos dicho otras veces que la oración es un hecho sagrado, es un acto del espíritu, no es un acto psicológico, no es un acto del cuerpo, no es un problema de la voz, es un acto profundamente espiritual, de comunicación, yo diría, pues de compenetración, de transverberación, un término todavía mucho más profundo, con las personas divinas. Por tanto, hacer algo de este tipo vocalista en un acto tan sagrado nos llevaría a pensar que a veces, al recitar las oraciones y pensar que estamos y que hemos cumplido nuestra misión orante, pues es un cierto atentado a la oración, porque en un acto tan sagrado terminamos orando con el corazón de otro o con la voz de otro, con el pensamiento de otro, pero no con el nuestro. El vocalismo está sujeto a grave crítica en orden a la letra y al espíritu. El espíritu. La oración vocal tiende a degradar naturalmente la recta petición religiosa con un peticionismo absurdo y desmoralizante. Es decir, los seres humanos hacemos la oración con una cierta, yo diría, profundidad, separándonos de esos rezos habituales, cuando nos pasa algo, cuando tenemos una necesidad. Y entonces vamos
inmediatamente a Dios. Ahí sí que despertamos nuestra necesidad y se la comunicamos. Ahí salimos fuera del esquema del vocalismo y empezamos a comunicarlo. ¿Pero qué sucede? Pues que nos acercamos a Dios solo para pedirle, ¿no? Eso es lo que ha venido a llamarse alegremente oración de petición y de la siguiente manera, dice Fernando Rielo: pedimos paz y Dios nos responde: sed pacíficos. Pedimos la salud y Dios me responde: ve al médico. Pedimos la justicia y Dios nos responde: sed justos. Primero vosotros. Pedimos la virtud y Dios me responde: sé santo. Sucede siempre que no puede ser concedido lo mismo que solicitamos. Y la razón está en que pedimos lo mismo que tenemos que hacer, teniendo vida, la gracia y la ciencia que Dios nos ha dado para que alcancemos lo que sin pedirlo ya de alguna manera tenemos otorgado. Debiendo dejar, mirad bien esto, debiendo dejar las demás preocupaciones a su cuidado, con la fe ciertísima de que quien provee a las flores y a los pajarillos, dice Cristo incluso que ni un solo cabello de nuestra cabeza cae sin que nuestro Padre Celestial lo sepa, bueno, pues quien provee a las flores y a los pajarillos no lo hace menos con quienes son más que estas cosas. Cristo ya lo ha declarado. ¿No ha promulgado acaso que nosotros debemos ocuparnos de su gloria y dejar que Él mismo resuelva a su manera las cosas de que tengamos necesidad? ¿No es acaso verdadero, por otra parte, que el esfuerzo que hacen no pocos hombres en favor de la paz, de la salud pública, de la alimentación y del vestido? Esto lo hemos visto en estos días, cómo se han jugado de alguna manera la vida en el sentido de la infección del coronavirus, tantos dentro de la salud y aquellos que han tenido que seguir alimentándonos dentro de las ciudades y sin parar de día y de noche, en fin. Entonces, lo que tienen que hacer los cristianos es saber que Dios sabe, en definitiva, lo que nos falta y fructificar en lo que nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? La gracia y la ciencia. Yo diría, ¿vas a pedirle a Dios lo mismo que tendrías que hacer? No lo hagas. Agota en ti primero la gracia, la ciencia y la vida que te ha dado como don, y cuando llegues al límite, entonces le pides, porque ya, claro, no está en tus fuerzas poder alcanzar eso. Tienes que dirigirte a Él y decirle, bueno, hasta aquí llego yo, bueno, pues por favor ahora mira a ver qué puedes hacer por mí en este campo, ¿no? Y esta es la fe y la confianza que tenemos en Él. Sigue diciendo Fernando Rielo: todos quieren vivir sanos, fuertes, ricos, estimados o simplemente vivir. Es por estas cosas que los creyentes, cuando ven amenazada alguna de ellas, se ponen en oración, con lo que degradan su creencia con una vulgar explotación de la bondad divina. Dice Fernando Rielo: yo afirmo contra los peticionistas, nuestro Dios tiene perfectamente tutelada nuestra humanidad, perfectamente tutelada. Cristo llega a decir: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces está ahí, todo el día con nosotros, está ahí, presente en nuestro espíritu y con nosotros. Y más, dice Él, cuando dos o más os reunís en mi nombre, allí estoy yo realmente en medio de vosotros. Pues no, dice, vuelvo a leer la frase de Fernando Rielo: nuestro Dios tiene perfectamente tutelada nuestra humanidad. Negarlo es una injuria. Lo que tiene que hacer nuestra humanidad es tributar a Dios la justicia que le es debida. Eso es, lo que tiene que hacer es escucharle más que pedirle. ¿Y por qué tenemos que escucharle a Dios más que hablarle o pedirle? Primero, Cristo en el Evangelio dice: vuestro Padre Celestial sabe ya de qué cosa tenéis necesidad antes incluso que se la pidáis. Segundo, lo que Él me tenga que decir a mí,
será siempre mucho más importante, ¿verdad?, de lo que yo le pueda decir a él. Por tanto, escucharle es importante. Fijaos que en el Evangelio se manifiesta el Padre 2 veces para hablar del Hijo. En el Evangelio está ahí y nos dice: este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Por favor, escuchadle. Ese por favor lo añado yo. Pero escuchadle es como un imperativo. Escuchadle. Tenemos que escuchar a Cristo. Y para escucharle a Cristo, en la oración tenemos que hacer mucho silencio dentro de nosotros. Silencio, porque estamos siempre llenos de rumores. Si los analizáramos un poco, nos detuviéramos y viéramos y los viéramos un poquito por dentro, veríamos que no tienen nada dentro, que no tienen ni sentido, ni dirección, ni significado, que no valen nada. Y por tanto, pues lo inútil hay que tirarlo al cubo de la basura. Resumiendo, la agresividad del vocalismo viene de confundirse dos acciones. Se confunden dos acciones. Hablar con orar. Son dos cosas distintas. Las dos nociones son diferentes. Hablar se dice de la voz. La oración se dice del espíritu de la persona. Hablar es más acto del hombre que acto humano. El vocalismo denuncia, en definitiva, una degradación sistemática de la oración, convirtiéndola en un verbalismo, un nominalismo religioso que se manifiesta vacío de todo espíritu. Su fundamento está ahí en un sensualismo denunciado por el mismo espíritu. Fernando Rielo nos sigue diciendo que el vocalismo produce daños incalculables. Atenta al don transformativo. Fijaos bien, atenta al don transformativo de la restauración. La oración recta, de verdadera comunión con Él, nos transforma. Cuando entramos dentro de nosotros a orar, cuando nos ponemos en oración, cuando salimos de ahí, ya no somos los mismos, nunca somos los mismos. A mí me sucede, por ejemplo, si queréis, un testimonio personal, que cada vez que me pongo en oración, al salir de ella siempre llevo un dolorcito conmigo, porque la oración, a mi parecer, siempre lleva un dolor dentro. Razón, en la oración ves cuando realmente escuchas a Dios, ves quién es Él, ves esa verdad que te está compartiendo para que la sigas, pero al mismo tiempo ves lo que eres tú y no tendrías que ser. Y por tanto, pues, aparece siempre este dolorcito que lleva consigo la oración cuando queremos progresar en la unión con Él. Cuando la oración nos lleva a ese estado de unión con Él. Definitivo. Ya nacemos en un estado de unión con Él, venimos a este mundo desde la concepción en un estado de unión con Él, aunque sea incipiente, original, pero la plenitud de esa unión con Él, lo dice San Cristo en el Evangelio de San Juan, primer capítulo, a los que le acogieron les dio el poder de llegar a ser plenamente hijos de Dios. Luego la plenitud de la filiación divina está en la gracia santificante que Cristo nos otorga para poder llevar a plenitud esa filiación constitutiva que todos los seres humanos tienen. Entonces vuelvo a repetir que atenta el vocalismo, produce daños incalculables, atenta al don transformativo de la restauración y destruye el lenguaje profético, que se apoya ese lenguaje en ese estado de unión y de comunión íntima con Dios, que es el lenguaje con el que Dios enriquece el éxtasis del creyente. Veamos un momentito el mentalismo. Es menos popular, porque la gente es más vocal que intelectual. Entonces es menos popular. Pero hay mucha gente que piensa, y al pensar piensa que ya hizo su oración. El mentalismo es aquella expresión orante que apoya en la mente y en su psíquico el atributivo que tiene propio, como distinta del alma, la persona o espíritu. ¿Cuál es este acto propio del espíritu? La transverberación. ¿Qué es aquí la palabra transverberación? Como la usa Fernando Rielo,
es la que usó el biógrafo de Santa Teresa para indicar ese estado de compenetración a nivel de esencia entre ella y Dios y ella. Era un estado ya connatural y que gozaba de una cierta impecabilidad intencional. Se ha llamado a este acto oración mental. Oración mental. El mentalismo no excluye el afectivismo, pero lo subsume, lo mete dentro. Este subsumente viene dictado por el supuesto aristotélico tomista de que no se ama lo que no se conoce. Bueno, eso habría que analizarlo, no voy a entrar en ello ahora. Yo creo que se ama lo que se ama y se conoce lo que se conoce. Muchas veces, pues, odiamos lo que amamos y en materia de conocer seguramente, pues no conocemos bien todo lo que razonamos. Es decir, habría que ver esto. Pero me lo voy a dejar ahí porque no tenemos tiempo en este momento para desarrollar eso. La razón nutre, según esta teoría, al amor. ¡Qué error! Hay que decir que se conoce lo que se conoce y se ama lo que se ama. ¿Cuántas veces sucede, voy a decirlo al final, que el hombre odia lo que conoce y ama lo que no ha razonado? Decía Pascal que el corazón tiene razones, que la razón no entiende. La persona o espíritu es, en consecuencia, el primado del alma, y no la razón. Su primacía tiene su prueba positiva. El espíritu aporta a las facultades del alma, la mente, la voluntad y la unión. El espíritu las penetra. Es como una forma superior donde está el poder, donde está la potestad, ¿verdad? Que entrando en el alma no la destruye, la sujeta, la purifica, la ordena, de tal manera que el alma en ese estado de obediencia a esa visión del espíritu se va uniendo, se va reduciendo sus resistencias, sus lazos, se van cortando y el alma va entrando poco a poco en posesión del espíritu humano. Ayudado, claro está, por la divina presencia constitutiva de Dios en el mismo espíritu y por la gracia santificante de la otra persona divina, cuyo sujeto atributivo también es el Espíritu Santo, y que entre los tres nos llevan a la plenitud de nuestra filiación y a la unión con las personas divinas. La persona o espíritu es en consecuencia el primado del alma, y no la razón. ¿Por qué? El espíritu aporta a las facultades con su unión ad intra, como estábamos diciendo hace un momento, la forma espiritual con la que concibe la mente y con la que hace la voluntad. El acto de la mente no es orar, el acto de la mente es pensar, como el acto de la voluntad es hacer, no orar. Pero claro, al no haber nada más que dos facultades que se han contemplado hasta hace unos años en que Fernando Rielo empezó a hablar de la facultad auditiva como una necesidad para estas otras dos facultades también, pues al haber solo dos facultades el amor se metía en la voluntad y eso ha hecho confundir realmente a muchos a la hora de hablar de la oración. Pero el acto de la voluntad no es amar, es hacer. El acto del espíritu es amar. El amor es acto eminentemente espiritual. Y proviene de ese amor que Dios ha puesto ahí, a imagen y semejanza suya en nuestro espíritu. El mentalismo confunde el acto de pensar con el acto de orar. Decimos que la mente piensa lo mismo que decimos que el ojo ve o que el oído escucha. Quiere decirse que el acto de pensar se atribuye a la mente y el de orar se atribuye al espíritu o persona, como ya hemos dicho. El segundo es el supuesto de que la fe tiene su atributivo en la mente. No es verdad. El acto de la mente es pensar, no creer. La fe es acto, es virtud teologal y por tanto acto del espíritu. La fe está en el espíritu. La esperanza también y la caridad también. Otra cosa es la creencia, la expectativa y el amor que constitutivamente
está presente en todo espíritu de todo ser humano. Creencia, expectativa y amor. Cristo, en relación con esta creencia, expectativa y amor, nos trae como persona divina una fe en Él, que en el fondo es que asumo su pensamiento, creo en Él plenamente. ¿Qué va pasando con mi pensamiento? Pues que se va reduciendo. ¿Qué es lo que se reduce en la relación entre la fe y la razón? Bueno, pues la razón no pierde su específico, porque la razón sigue estando ahí, pero sí pierde, en relación con la fe, lo que son sus típicos. Cada razón humana tiene lo que le es típico, y ese típico de esa razón humana, en relación con la fe, se va perdiendo, y se va imponiendo cada vez más en nosotros, y en un modo constante, la fe en Él. Es decir, he asumido plenamente tu pensamiento y ya no me interesa el mío. Así podríamos hablar de la voluntad y también del amor humano, que al pasarlo a través del filtro del amor divino, pues nos damos cuenta de que es el amor con el que tenemos que amar. Y por otra parte, pues es lo que Cristo nos pide en el mandamiento nuevo, ¿no? Amaos como yo os he amado. Es decir, hay que amar a los demás, los católicos, los cristianos. Tenemos que aprender a amar con el amor de Él, no con el nuestro. Nuestro amor propio es tan imperfecto y basta una mirada, intelectualmente hablando, para ver realmente cuánto es imperfecto el amor de cada uno. Y esto no hace falta nada más que eso, mirarlo un poco, ¿no? Yo por lo menos estoy hablando del mío. Cuánto es imperfecto el amor humano, cuánto es imperfecto ese amor propio que está hecho de tantas razones de la vida que nada tienen que ver con yo diría, con la pureza e inocencia del cielo que Cristo nos quiere otorgar, que nos quiere dar. Quiere decirse entonces que el acto de pensar se atribuye a la mente y el de orar al espíritu o a la persona. El segundo es el supuesto de que la fe, como decíamos antes, tiene su atributivo en la mente. Esto no es verdad. El acto de la mente es pensar, no creer. Creer es acto de la fe. ¿Cuál es la relación? Voy a repetirlo de nuevo, de la fe con la razón. Primero, que la fe en cuanto a virtud teologal es potestativa, no es facultativa, no es algo, tiene el poder y desde la fe gobernamos nuestra mente, la purificamos, la ordenamos, ponemos orden al desorden mental que padecemos. Así como en el campo con la esperanza ponemos orden al desorden afectivo que padecemos. Por tanto, en la relación de la fe con la razón, voy a volver a este tema, la razón pierde lo que son sus típicos, no lo que le es específico. Veamos en un momento el tema de la existencia de Dios. ¿Dios se puede dar a la razón humana como pretenden muchos o algunos? Pretendemos desde la razón o desde yo diría, en sus aspectos técnicos, la tecnificación de la razón o aquellos modos de proceder de la razón humana en cada uno de nosotros, pretendemos que Dios se dé a la razón humana. Bien, esto no es posible. Supuesta la existencia de Dios, es Él que me tiene que demostrar a mí, no yo a Él. Él es Padre y yo soy Hijo. Él es quien me define, yo soy lo definido. Por tanto, tengo que concebir aquello que Él me quiere decir. Tengo que estar ya en un estado de escucha de Él para entenderle, para saber quién es. Dios no puede ser objeto ni de una deducción ni de una inducción, como si fuera algo que podemos poner debajo de un microscopio electrónico o algo que podemos encontrar mirando por un telescopio en el universo o producto de una deducción, de un razonamiento. Es decir, Él es quien me tiene que definir a mí. Por tanto, no se puede dar a la razón humana. Es imposible. La persona es el sujeto atributivo de las virtudes. Quiero decir que las virtudes residen en el espíritu. Dos razones, natural y revelada. La que es natural nos dice que el espíritu o persona es más que el alma, y por lo que el alma es espiritual.
hay una espiritualización de nuestra alma que proviene del espíritu. Por tanto, el ser humano tiene funciones psicoespirituales en relación del alma con su espíritu y funciones psicosomáticas en relación de la psicología con su cuerpo. La que es natural nos dice que el espíritu persona es más que el alma y por lo que el alma es espiritual. La que es revelada nos dice que la gracia santificante reside en el espíritu. El caso solemne de este supuesto racional se nos revela con la unión hipostática de Jesucristo. Jesucristo tiene su persona divina en un alma humana. Tiene una divinidad, pero tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Conclusión, las virtudes son potestativas y no facultativas, no pertenecen a las facultades. Las virtudes son el contrario, las que tienen la potestad, el poder, la energía, con la cual corrigen las disfuncionalidades y las patologías que hay en la psicología y en el alma humana. Por tanto, son potestativas, tienen poder, no son facultativas, no es algo que elijo o no elijo, o que se encuentre sujeto a las facultades humanas, a la mente, a la voluntad o a la unión. El alma se beneficia entonces de las riquezas o virtudes del espíritu. Así es, el alma participa de un espíritu y obra con las virtudes o poderes del espíritu. El espíritu se revela, en definitiva, el sujeto responsable del alma de la que es su forma o infuso. Esto está dentro de esa doctrina que Fernando Rielo nos comunicaba, y está escrita, no es, pero a los jóvenes entonces, cuando le escuchábamos en los claustros, y que, yo he añadido alguna cosa, pero en realidad es materia toda prácticamente de él. El afectismo o el afectivismo es aquella expresión orante que apoya en la voluntad y en el psíquico de la voluntad el atributivo que tiene propio, como distinta del alma, el espíritu o persona. Hemos dicho que el acto, la esencia del espíritu es la transverberación, es ese estado de penetración a nivel de esencia entre Dios y el ser humano. No vamos a entrar ahora en hablarse de si la transverberación es constitutiva también, si la transverberación es santificante. No vamos a entrar ahora en eso, pero es verdad que hay una transverberación por constitutividad, que es la transverberación que viven las personas divinas, ¿verdad? La compenetración de esencia de estas personas divinas es la que ponen por imagen y semejanza en cada uno de nosotros, razón por la cual podemos transverberarnos con ellos. El espíritu puede transverberar nuestra alma y los seres humanos nos transverberamos entre sí, en función de tener todos un espíritu con la divina presencia de Dios. Pero esta divina presencia constitutiva está en todos los seres humanos. No todos son católicos, no todos tienen la gracia santificante, y por tanto hay una transverberación, un carácter transverberativo, por ser esencia del ser humano, en todos los seres humanos, que podríamos llamar transverberación constitutiva, y hay una transverberación santificante, que esta es ya la plenitud de esa transverberación, porque es las tres personas divinas en un único Dios, ¿verdad? En un único Dios que se transverberan, se compenetran con el cristiano, el católico. La persona es en consecuencia el primado del alma y no la voluntad. Digo esto porque en alguna teología se podría ver eso. El afectismo resulta un voluntarismo que, apoyado en dos supuestos falsos, confunde cuestiones gravísimas. El primero es confundir el acto de hacer con el acto de orar. Decimos que el acto de la voluntad es hacer, lo mismo que decimos que la mente es pensar. Quiere decirse que el acto de hacer se atribuye a la voluntad y el de orar a la persona, al espíritu. La voluntad hace los objetos que requiere la ejecución tecnológica, la persona los promulga.
La caridad se atribuye, como en el caso de la fe, a la persona, no a la voluntad, como se ha querido en algunos casos históricamente. La razón es la general. La persona es el atributivo de todas las virtudes y la caridad es, por tanto, la virtud con la que los cristianos pueden santificar, enriquecida su potestad, a los demás seres humanos. Vamos a ver si logro hacer un resumen, y no me alargo mucho, un resumen de lo expuesto. Primero, es la transverberación, adintra la transverberación del espíritu con nuestra alma, la que verifica la recta ordenación de las facultades. La persona aporta al alma la forma espiritual con la que la razón conoce y la voluntad hace. Segundo, la persona es el sujeto atributivo de las virtudes y es por lo que las llamamos potestativas. Las virtudes son, en consecuencia, los poderes con los que la persona ejerce su potestad sobre su alma y es su responsable. Tercero, las leyes de la racionalización de la razón y de la tecnificación de la voluntad hallan su síntesis en la transverberación adintra de la que hemos hablado, con la que el espíritu o persona hace de su alma su sustancia y se atribuye su función de forma sustancial del cuerpo. La persona es la forma trascendental del alma humana, por lo que la llamamos humana. Si podemos hablar de trascendentalidad en el ser humano, ¿por qué es? Porque el acto absoluto de Dios puesto en nuestro espíritu nos deja abiertos al absoluto por el mismo absoluto. Es decir, es Él mismo quien nos hace abiertos. Ese es un estatuto que el ser humano no puede darse a sí mismo. Es Él quien me lo da. Es Él quien me lo otorga. Si deja ese estado de apertura para comunicarme con Él realmente, es porque hay un acto de Él puesto en mí que me hace abierto al absoluto por el mismo absoluto. Cuarto, la oración no es acto del alma o psicología, y sí del espíritu o persona. La oración tiene en consecuencia una forma, no varias. Es un estado de amor a Él. Un estado de fidelidad. Si vamos al vocabulario de la Real Academia, veremos que la característica del diálogo es la fidelidad. Y de hecho, en las relaciones humanas, y sobre todo en las relaciones de pareja, cuando subentra dentro de la relación la infidelidad, se destruye el diálogo. Luego, la característica maravillosa, fundamental del diálogo es la fidelidad. Los términos indispensables para que la persona entre en posesión de la mística transverberación son el recogimiento para la mente, la quietud para la voluntad y la unión para la facultad auditiva. Estos dos términos, recogimiento para la mente y quietud para la voluntad, son tan absolutamente necesarios que sin ellos es absolutamente imposible la unión mística, la unión con Dios. Y es sencillo. Si la oración no es un vocal, ni un mental, ni un afectivo, lo primero que hace es imponer el silencio de la voz, el recogimiento de la mente y la paz o la quietud en la voluntad. Segundo, se declara el acto con el que la persona se transverbera con la divinidad. La persona es el ente en el que reside la riqueza donal con la que da sentido trascendente a su oración y los poderes con los que la persona denuncia el carácter espiritual que tiene su alma. Lo que hemos declarado de la oración arroja una conclusión. La oración es lo que es el ser humano. ¿Puede ser entonces la Iglesia Católica otra cosa que no sea oración?
No, la persona es oración. Su postulado ha quedado denunciado por otra parte con 3 términos: recogimiento, quietud y unción. El recogimiento es término para la mente y su psíquico, la quietud es término para la voluntad y su psíquico, y la unción es término para la persona, para el espíritu. Los 3 términos serán estudiados en el próximo video que daremos la próxima semana, si Dios quiere. Terminar entonces con algunas notas sobre la oración mística. La vida mística es oración. Cuando uno dice, ¿qué es la vida mística? La vida de la búsqueda constante de la unión con Dios. Pues esa vida mística, cuando es auténtica, es oración. La oración mística no consiste en una serie de rezos prefabricados que, aparte de vulnerar lo que tiene dictado el derecho divino y ser contra la misma naturaleza humana, ahoga en una verborrea estéril el acto reflexológico que tiene característico el espíritu humano. Yo, dice Fernando Rielo, me he preguntado muchas veces a qué se debe que los eclesiásticos padezcan tanto terror por la oración espiritual y callada. ¿Qué sensación desagradable es esa que les hace huir de ella como si se tratara del mismísimo diablo? El dato revelado denuncia un hecho: la tentación es la causa próxima del pecado. Os decía estos días que cuando hay una falta moral en nuestra vida, un así llamado pecado, independientemente de que sea grave o no sea grave, pero cuando hay algo así en nuestra vida, es una pérdida, ha sido una pérdida de oración, una pérdida de oración continua. No estaba en oración, porque el que vive una oración continua en ciertas cosas no cae. Puede haber limitaciones, ¿verdad?, que habrá que estudiarlas, pero si está en un estado de oración continua, ciertamente no cae. La oración o mística locución es una constante sobrenatural que procura a la persona humana, al liberarla de la causa del pecado, una unidad sobrenatural y estable con la bondad de la ley moral. Es decir, si no caemos en la tentación, ¿verdad?, pues tampoco caeremos en el pecado. Esta unidad sobrenatural y estable significa, por otra parte, una impecabilidad. La condición se revela siempre la misma: oración constante, oración continua. Cuando caemos en la tentación, el efecto de la misma nos denuncia que no estábamos en oración, que hemos salido fuera de ese círculo sagrado que forma la oración continua con la presencia de Dios. El alma que vive recogida en la oración no puede ser sorprendida por el mal moral. Pensad que eso es lo que Cristo nos pedía. Y está claro que si ahora llevamos a la vida de Cristo este concepto de la oración continua, veremos que Cristo vivía un estado de oración continua extraordinario, porque tenía presente constantemente a su Padre en todo lo que pensaba, hacía o decidía. Y no hacía nada sin invocar a su Padre. Pensemos, no sé, en la resurrección de Lázaro, por ejemplo. Te doy gracias, Padre, yo sé que me escuchas siempre, pero lo digo por estos, para que entiendan que tú me has enviado. Y Cristo siempre actúa invocando primero, dice que elevó los ojos al cielo, pidió a su Padre y después hizo el milagro que iba a ser en ese momento, que seguramente tenía una cierta importancia con carácter futuro para la humanidad. La tentación tiene su apoyo, por otra parte, en los síndromes que acompañan a las pasiones. Las pasiones tienen sus propios síndromes. La oración descubre entonces otra virtud. Racionaliza el complejo de las pasiones humanas. Hacemos entrar en razón a la pasión. Hacer entrar en razón es decirle: señorita pasión, no me interesa. Ni lo que usted es, ni lo que trae consigo. No me interesa. Y entonces lo que hacemos es ofrendar. La ofrecemos sin necesidad de entrar en diálogo con ella. Pensad que Cristo no entró en diálogo con el diablo en las tentaciones.
Y la clave para defendernos de la tentación y que nos aporta esta oración continua es no entrar en diálogo con la pasión, no entrar en diálogo con toda la carga afectiva, emotiva, dura que trae, ¿no? Y todos sus consejos. Pero ¿para qué vas a luchar contra la pasión? Si resulta que si no caes hoy vas a caer mañana, pues nada, ¿para qué vas a estar 24 horas con esta tensión nerviosa y tal? Ahí, pues si lo que habías pensado era robar, róbalo y déjalo. Es decir, la pasión humana trae consigo una carga de justificaciones, arrastra consigo una serie de síndromes que efectivamente hay que analizarlos. Por tanto, la oración continua nos lleva a eso, a analizarlos, a racionalizarlos y poderlos silenciar y poderlos ofrecer. Y entonces yo digo aquí que hay que ofrecerla sin necesidad de entrar en diálogo con ella. Podemos afirmar que la oración es el medio con el que Cristo revela al alma con voz personal o íntima su voluntad salvífica. Ejerce con ella una providencia satisfactoria y sanciona la prerrogativa que tiene la gracia sobre la naturaleza. He terminado. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Un abrazo entrañable a todos. Y desde este monasterio de Nuestra Señora de la Vida Mística, yo os bendigo en nombre de María, Madre de Dios y Madre de la Vida Mística.